Permanecemos aquí y había comentado yo que iniciaríamos una nueva serie, primera carta de Pedro, primera epístola de Pedro, pero lo iniciaremos con ayuda de Dios la próxima semana. Vi la necesidad, estábamos hablando de los atributos de Dios y vi la necesidad de hablar sobre el siguiente tema. Recordamos la serie Contemplando a Dios, contemplando a ese Dios soberano, maravilloso, todopoderoso, a ese Dios extraordinario, a ese Dios santo, a ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos su amor, para mostrarnos su perdón a través de la obra de Cristo. Y cómo no contemplar a ese Dios providente, a ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Hablábamos el domingo pasado sobre debe de ser nuestra actitud ante ese soberano Dios, ante ese Dios que tiene todo el control, en dependencia y confianza en Él. Pero quería hablar también sobre este tema, sobre la soberanía de Dios en la oración. Contemplando a Dios en su soberanía, pero ¿cómo se aplica esa soberanía de Dios en la oración? Por lo cual le pido que vaya a primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Primera epístola de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 14 y 15, y dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Oh divino Salvador, oh poderoso Dios soberano, santo, 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 Dios todopoderoso, a ti te exaltamos, a ti te adoramos, a ti te glorificamos, te honramos, Dios, elevamos nuestra adoración a ti, Señor, con estos cantos, con la lectura de tu palabra en oración, Señor, y al estar aquí, Señor, queremos exaltarte. No es cualquier cosa estar aquí, es un tremendo privilegio, Padre, estar aquí, oh Dios, porque estar aquí, Señor, significa honrarte a ti por este día, Padre, que tú has designado, amado Dios, para podernos reunir. Recordamos cada domingo que nos reunimos tu día, el día del Señor. Recordamos tu resurrección, oh Padre, que no quedaste muerto en la cruz del Calvario, sino que tú resucitaste, oh Padre, y volverás pronto por tu iglesia. Y a ti, oh Dios, te adoramos. Y ahora en la exposición de tu palabra, Señor, queremos que tu palabra sea expuesta, Señor, y que sea esa luz que alumbra nuestro camino, Padre. Esa lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, como lo dice tu palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa lámpara, Señor, que alumbra en medio de la oscuridad y que nos deja mirar la luz, Señor, de tu gloriosa misericordia, de tu glorioso amor, de tus gloriosos atributos, de tu carácter perfecto, Dios. Gracias por tu palabra. Anhelamos que esa palabra penetre en nuestros corazones y por eso oramos a ti, rogándote, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a ello, porque, amado Dios, reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que por nuestras propias fuerzas no hemos de lograr nada, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Abre los ojos y los oídos de aquellos que están aquí, que están sin ti, Señor. Pero abre los ojos y los oídos también, Señor, de aquellos que estamos aquí, Padre, que estamos en Cristo, amado Dios. Y que, oh Padre, necesitamos escuchar tu palabra, porque, oh Dios, ¿qué sería de nosotros sin ella, sin ti? Y abre los oídos, Señor, de aquellos que han de venir a tu palabra, Señor, a tu evangelio, a Cristo, por tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor, y que todos y cada uno de nosotros podamos menguar para que crezcas tú en nosotros.
Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la enseñanza de la oración a lo largo de los tiempos ha sido tergiversada, y pareciera que la enseñanza de la oración, Dios dio ese medio de la oración como un paisaje donde el centro es el ser humano, donde el centro es el hombre, en donde me ha sido dado ese medio para yo pedir lo que necesito. Y si bien es cierto, tiene algo que ver, pero no con el concepto en que se ha expresado la oración. Yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito esto, y bueno, pues Dios, dame el lujo que yo quiero. Y en el concepto actual de la oración se tiene a un Dios que está a merced del ser humano. Ese es el concepto en sí mismo, y que tiene que ser el hombre escuchado forzosamente. Ese es el mal concepto. Yo no estoy diciendo que sea malo pedir tal vez a Dios algo que necesitamos. Dicen por ahí, ya un carro no es un lujo, sino una necesidad. Bueno, no está mal hacerlo, pero mis hermanos, este es el motivo principal de la oración. Este es el motivo principal de acercarnos a Dios. En este concepto actual de oración, si la oración de este hombre no es escuchada, del ser humano no es escuchada, el ser humano tiene el derecho a molestarse con Dios y reclamarle diciendo cosas como: ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me diste lo que te pedí? ¿Que no dices en tu palabra que esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa, tú nos oyes? Se cree que el Dios soberano ha ordenado que los destinos humanos pueden ser moldeados por la voluntad del hombre. Hemos hablado ya de la soberanía de Dios y que esto no es así. Se cree, en estas creencias populares, se rebaja a Dios a la categoría de un mero siervo, nuestro siervo, o el siervo de aquel que tiene este concepto. Dios nos libre de querer que Él sea nuestro siervo. Aquel que no cambia, aquel que es inmutable, ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios que no cambia, que es fiel, ¿puede ser cambiado por las oraciones de un hombre? ¿Puede ser cambiado por las oraciones del ser humano? Se suele decir una frase común ante todo esto: Dios cambia las cosas cuando los hombres oran. ¿Qué tan real será esta frase? ¿Será esto así? El Dios que lo sabe todo, que lo decreta todo, que es soberano y que dice en Isaías 14, 24 y 27: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ese Dios que dice eso, ¿puede ser cambiado por la oración de un hombre? El destino humano no es decidido por la voluntad del hombre, sino por Dios. A.W. Pink decía: decir que el destino humano puede ser cambiado por la voluntad del hombre es hacer que la voluntad de la criatura sea suprema, lo cual es lo mismo que quitar a Dios de su trono. Primera de Samuel 2, 6, 9: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hablamos eso del domingo pasado. Aquellos que se creen fuertes por sí mismos, por su propia fuerza, Dios los humilla, como sucedió con Nabucodonosor, que tenía esto en su mente: yo he logrado todo esto. Ya hablamos de eso el domingo pasado. Entonces nuestra cita base está en Juan, en primera de Juan 5, 14 al 15.
Vamos a dar un contexto rápidamente de la carta de Juan. Juan tenía dos propósitos principales al escribir esta epístola. Uno de ellos era contrarrestar las enseñanzas y herejías de los falsos maestros de la época, las herejías de estos hombres, y por esa razón Juan habla de estos falsos maestros que habían salido del mundo, que estaban entre nosotros, pero habían salido de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubiesen permanecido, dice Juan, y que habían salido del mundo y que aquellos son representantes del anticristo. Esto lo vemos en Juan 4.1, primera de Juan 2.18, primera de Juan 4.3. Habla de personas mentirosas que afirman que Jesús no era el Cristo, en Juan 2.22. Y de estas personas que intentaban engañar a los creyentes, Juan dice de estas personas claramente que no conocen a Dios y no son de Dios, sino que son del diablo. Juan es claro y él menciona, es que no hay diferencia, no hay un intermedio, no hay un tibio, no hay un pie en Cristo y un pie en el mundo. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres de Dios o eres hijo del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. De manera que Juan es claro en este punto. Pero el objetivo y el propósito principal de esta carta, Juan mismo la describe en su último capítulo y de hecho un versículo antes de nuestra cita base. En primera de Juan 5.13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta carta fue escrita a creyentes, a diferencia del Evangelio de Juan. Recordemos, está el Evangelio de Juan, están las cartas de Juan. A diferencia del Evangelio de Juan, que es más extenso y que fue escrito para no creyentes, porque dice en Juan 20:31 el propósito del Evangelio. Pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y mi primera carta de Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis ya. Entonces es como si Juan ahora quisiera contrastar en su primera carta a aquellos que estaban sin Cristo para venir a Cristo, a la vida eterna, y en esta carta para los creyentes. Y es como si Juan quisiera contrastar la vida del creyente como tiene ahora que ser un creyente. Esta carta fue escrita para eso, ese contraste del que es creyente y del que no es, porque habíamos hablado en nuestra escuela dominical el domingo pasado, en ese reino establecido aquí en la tierra por Cristo Jesús, la iglesia, cómo identificar a aquellos que pertenecen a ese reino. Bueno, Juan fue escrito para eso, primera carta de Juan. Entonces tenemos ejemplos como cuando yo estoy dando estos versos, mis hermanos, estoy hablando de primera carta de Juan. En 4.8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 4.20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces vemos a Juan contrastando ciertas cosas. Si tú dices que estás en Cristo, si tú dices que estás en Dios y dices amar a Dios y no amas a tu hermano, es imposible que ames a Dios. ¿Cómo puedes amar a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y no amar a tu hermano a quien has visto? Entonces miremos esa evaluación y ese contraste que Juan está dando para evaluar a aquel que está en Cristo. Todo aquel, 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ya hemos hablado sobre este verso, no peca como una práctica, porque también Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces no peca como una práctica, ¿ok? En 1:6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquel que está en Cristo y por alguna razón falló, pecó, tiene la capacidad de venir en arrepentimiento a Dios. Aquel que no lo hace, ¿qué se dice de él? Es lo que explica Juan.
Aquel que peca deliberadamente es del diablo. El que dice, 2:4 al 6, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren, si pueden ver lo que Juan, el propósito de la carta, sabemos a través de todas estas cosas que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Encontramos todo esto. Entonces esta carta fue escrita para asegurar a aquellos que han creído y que dicen creer que realmente poseen ese regalo de valor incalculable, la vida eterna, a Cristo Jesús. Entonces, después de este propósito de la carta que Juan describe, él escribe lo siguiente. En 5:13 él escribe esta parte, y esta es la confianza. Ustedes están en Cristo y han visto estos elementos que pertenecen a, que hacen que pertenezcan a Cristo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, entramos en esta parte del tema. ¿Es la oración un medio de persuasión para que Dios cambie de propósito? Nosotros de alguna manera debemos persuadir a Dios a través de la oración para que cambie sus propósitos. Muchas veces nos gustaría leer este verso como algo como esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Pero es que hay un elemento sumamente importante que cambia todas las cosas de esta oración. Nos encantaría escuchar, y de hecho hay una, en el Evangelio de Juan, hay un verso que lo menciona de esta manera, pero Juan ahora en su carta, y recuerden que tenemos que escuchar y mirar el consejo de Dios completo, no agarrar pasajes aislados para lograr que la palabra de Dios diga lo que yo quiero que diga. No, aquí nos gustaría leerlo así. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Oh, bueno, pero es que aquí este punto es muy importante. Pedimos alguna cosa, si tenemos que pedir, esto nos limita. Si vamos a pedir, tiene que ser conforme a su voluntad. Juan otorga aquí una garantía, claro que sí. Y el verso anterior es el fundamento de dicha garantía. Ustedes tienen vida eterna. Y la garantía de que ustedes tienen vida eterna es que Dios los va a escuchar. Pero para que Dios los escuche, ustedes tienen que pedir conforme a su voluntad. William MacDonald dice lo siguiente: cuando sabemos que tenemos vida eterna, naturalmente podemos comparecer llenos de confianza delante del Señor. Tenemos vida eterna y naturalmente podemos comparecer llenos de confianza delante de Él. Porque tenemos vida eterna, porque Él ha hecho una obra en nosotros, en nuestro corazón. Se cree, Dios cambia las cosas o de parecer cuando los hombres oran con esta frase que acabamos de mencionar. Cuando le decimos a alguien, ora a Dios por tu familiar, por tu salud, y no es que esté mal, mis hermanos, no estamos diciendo que esté mal orar por estas cosas. Sin embargo, el motivo y el corazón de la oración que queremos, que estamos haciendo, es el problema. Nuestras motivaciones, nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, decía Proverbios, guarda tu corazón. El problema es el corazón, el problema es cómo pedimos, cómo hacemos las cosas para que Dios te conceda lo que tú pides, lo que tú quieres. No hay la menor necesidad de que Dios cambie sus designios ni altere sus propósitos. No hay necesidad, mis hermanos. Dios no está pensando en que yo necesito cambiar mis propósitos para darle gusto a alguien. No, Él no tiene la necesidad de eso. Simplemente porque no fueron forjados bajo la influencia de la bondad perfecta y sabiduría de nosotros, sino que fueron forjados esos propósitos bajo la sabiduría, bajo la perfecta e infalible sabiduría de Dios, no la nuestra, la de Dios. Entonces los seres humanos alteramos nuestros propósitos y planes, pero Dios no, mis hermanos. Nosotros somos cambiantes. Uno de sus atributos que podemos contemplar de Dios, Él que es inmutable, Él no cambia. Nosotros somos mutables, nosotros sí cambiamos.
y no somos sabios como Él lo es. De manera que Él en su perfecta sabiduría, Él puede decretar cosas perfectamente sabias. Nosotros en nuestra imperfecta sabiduría, nosotros no podemos hacer ni decretar cosas sabias, por lo tanto no podemos pedir sabiamente y solemos hacer eso. Los seres humanos alteramos nuestros propósitos y nuestros planes, pero Dios no, somos cambiantes. Escuchen la siguiente cita sobre la oración que alguien dijo en algún momento. Las oraciones de los santos de Dios son el capital en el cielo por medio del cual Cristo lleva a cabo su gran obra en la tierra. Los ángeles se mueven con alas más potentes y rápidas y la línea de conducta de Dios se va formando a medida que las oraciones son más numerosas y eficientes. ¿Qué le parece? ¿Será? O sea, en pocas palabras, Dios está a nuestra merced. No, de ninguna manera, mis hermanos. Esta frase es de alguien que dijo a alguien acerca de una descripción de la oración. Las oraciones de los santos son el capital en el cielo por medio del cual Cristo lleva a cabo su gran obra en la tierra, de verdad. De verdad, aquel que dijo yo hago lo que quiero y no hay quien retroceda mi mano. ¿En serio? No, mis hermanos, no. Dios no está a nuestra merced. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno. En Efesios 3:11 vemos esta frase: Dios ha hecho las cosas conforme a su propósito eterno. Su propósito, no mi propósito. Dios no podía haber forjado un propósito eterno si las oraciones lo cambiaran. Imagínese esto, decretar en la eternidad y decir, bueno, yo decreto que esto va a ser así, pero que llegara un ser humano como nosotros, que llegara a Gibrante y dice, oye Dios, pero esto como que no me gustó que fuera así. Sí, hijo, no te preocupes, ahorita lo modificamos. No, mis hermanos, ese no es nuestro Dios. Si así fuera, el propósito eterno no sería eterno. Ya no sería eterno, ya sería temporal. Ya sería temporal. Y estaría en manos de hombres pecadores que les pesa orar. Y entonces el destino de nuestro futuro sería un desastre, mis hermanos, sin duda. Y nuestra confianza de la cual está hablando Juan, y esta es nuestra confianza. ¿Por qué es nuestra confianza? ¿Por qué Juan puede decir tan claramente, puede decir tan convencido como Pablo lo estaba? Estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto. ¿Por qué Juan podía decir esto con tal convencimiento? Y esta es la confianza que tenemos. Bueno, porque sus propósitos son y fueron eternos. Por esa razón nosotros podemos tener esa confianza de podernos acercar a Él en oración y que vamos a tener lo que pedimos si pedimos conforme a su voluntad. Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más, mis hermanos, vemos la soberanía de Dios en las páginas de la palabra, de su palabra. Somos nosotros ajustándonos a la voluntad de Dios, no Dios a la nuestra. Entonces, podemos preguntar, pues ¿como para qué oro, no? Como para qué, ¿para qué oro si Dios va a hacer lo que Él quiere? Pues ¿como para qué oro? Bueno, mis hermanos, el pensar así ya de entrada, eso sería incorrecto. Eso es claro. Pero mis hermanos, ningún consuelo otorga el pensar que oramos a un Dios parecido al camaleón, que cambia de color diariamente conforme a su entorno. ¿Qué consuelo nos otorgaría? ¿Cómo podría Juan venir a decirnos, y esta es la confianza que tenemos en Él? Si Dios fuera como un camaleón que cambiara de la noche a la mañana. ¿Qué confianza usted tiene en aquella persona que le promete algo, que le dice que se compromete con algo y que aun cuando firma y cambió, y ese compromiso que usted hizo de palabra aún es roto? ¿Qué piensa de esa persona? Bueno, ¿qué pensaríamos de Dios que cambiara de esa manera? Por esa razón podemos tener esa confianza en Él. ¿Como para qué oro? O porque Él es confiable, o porque Él es fiel, o porque Él no cambia. Por eso oro a Él, porque puedo acercarme a alguien en quien es totalmente digno de confianza,
¿Qué aliento hay en levantar nuestros corazones, en venir aquí, en orar a nuestro Dios en un tiempo devocional, personal, familiar, a aquel que tiene un pensamiento hoy y mañana lo cambia? No, ese no es nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios que ese no es tu Dios, que ese no es mi Dios. ¿Acaso no es la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, lo que nos alienta a orar? Claro que sí. Si nosotros pensamos, entonces, ¿para qué orar? No, lejos de que este atributo de Dios, su soberanía, sus decretos, su inmutabilidad nos lleve a decir, pues, ¿como para qué oro? No, eso nos debe de alentar a orar más, porque Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios fiel a sus promesas. Eso nos debe de, estos atributos de Dios nos deben alentar a orar más, no al revés. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios por eso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Amén, amén, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Por Él ser inmutable tenemos la seguridad de que si pedimos algo conforme a su voluntad, podemos ser oídos. Es lo que Juan está diciendo. Esa es nuestra confianza, de que nosotros creemos en ese Dios inmutable, que no cambia, que es fiel a su palabra, que ha cumplido su promesa que decretó en la eternidad y que ha cumplido su promesa desde ese decreto hasta ahora. Podemos tener esa confianza de que si nosotros oramos conforme a su voluntad, tú vas a ser oído. Mis hermanos, esto es una promesa extraordinaria, esta es una promesa maravillosa, pero nosotros queremos ser oídos como nosotros queremos. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros queremos ser oídos como nosotros queremos. Martín Lutero decía, la oración no es vencer la desgana de Dios, sino confiar en su soberana voluntad. La oración no es vencer la desgana de Dios. O sea, pareciera que Dios está así como desganado, pues, oye, Dios, estoy padeciendo esta situación, estoy enfermo. Dios, pues échame la mano, ¿no? Y un Dios desganado así como de, para vencer su desgana. O sea, como que esa oración es así como para convencerlo de algo. No. Dice Martín, la oración no es vencer la desgana de Dios, sino confiar en su soberana voluntad. Entonces, ¿por qué ha determinado Dios que oremos? Si Él es soberano, si Él no cambia, si Él ha determinado desde la eternidad. En primer lugar, a través de la oración le adoramos, honramos y damos gloria. Mi hermano, en primer lugar, la oración no es para ti, o sea, no es para ti, para mí. Todo le da la gloria a Dios. Nosotros fuimos creados, dice Pablo a los Efesios, fuimos creados para la honra y la gloria de su nombre. Fuimos predestinados para la honra y la gloria y la adoración de su nombre. Entonces la oración, cuando nosotros lo hacemos, es debido a Él, es por motivo de a Él, para adorarle, para honrarle y glorificarle. Es un mandato que Dios ha dado. O sea, si preguntamos ¿para qué oramos? Bueno, en primer lugar es porque Dios lo ha mandado, para que sea honrado. No debemos olvidar, mis hermanos, que Él es el alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, dice Isaías 57:15. E Isaías en su capítulo 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por lo tanto, mis hermanos, la oración que por mucho tiempo se ha enseñado que es para yo obtener lo que yo quiero, no, mis hermanos, nosotros no somos el centro de la oración. No somos el centro del mundo, no somos el centro de la adoración, no somos el centro tampoco de la oración. Es Él, su gloria, su honra. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. La oración es invocar su nombre, reconocer quién Él es, sus atributos, contemplarlo a Él. La oración le da gloria a Él, pues en ella no hacemos sino solo reconocer quién es nuestro Dios. Y hermano, hablamos que la oración es una comunicación con Dios. Usted con su esposa se acerca a decirle pues cosas bonitas, ¿no? Bueno, yo espero que así sea. Usted con su esposa, con su esposo, se acerca a decirle cosas bonitas, a alabarlo sobre las cualidades que ellos tienen. Mis hermanos, en esa comunicación, cuanto más, en esa oración, que es esa comunicación con Dios, cuanto más nosotros podemos adorarlo a Él y reconocerlo por quien Él es.
Dios, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Tu amor, la salvación que me has dado a través de Cristo, mis hermanos, adore a Dios en su oración de esta manera. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? Y de la misma manera que usted puede hacerlo en pareja, reconociendo alabando eso de esa persona que usted ama, bueno, cuánto más con nuestro Dios, con nuestro Señor, que nos ha dado vida eterna, que nos dio el regalo de incalculable valor, más grande que cualquier regalo pudiese darse a alguien. Entonces, cuando oramos humildemente a Dios, reconocemos que estamos en sus manos y a su merced, no al revés. Eso le adora. De otro modo sería idolatría y le estaría quitando a él la gloria. No, él merece la gloria, mis hermanos. En segundo lugar, ¿por qué ha determinado Dios que oremos? Dios ha designado la oración como medio para nuestro crecimiento en la gracia. Si en nuestra mente está, pues entonces, ¿como para qué oro? Bueno, es que si no lo haces, no estás usando el medio que Dios puso para que tú crezcas en la gracia. Dios ha designado la oración para nuestra humillación. El salmista, en el Salmo 139, el salmista reconoce la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, y él viene más adelante en el verso 23 y 24 a humillarse y decirme, y le dice a Dios: tú eres omnisciente. Primero lo reconoce. Tú eres Dios omnisciente, tú lo sabes todo. Tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar. Antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda. Aunque yo me oculte, aunque yo vaya a lo más alto, aunque yo vaya a lo más bajo, allí tú estás. Mire cómo adora a Dios, mire cómo reconoce a Dios, a su Dios. Le adora, le exalta, reconoce y contempla sus atributos, y luego viene al crecimiento en la gracia y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame hacia el camino eterno. Le adora el salmista y viene a reconocer a través de la oración, recordemos que los salmos son oraciones, son cantos, son himnos hacia Dios. De manera que el salmista ahora viene a ese Dios que reconoció, que adoró, que exaltó, viene y reconoce ahora su condición de él. Dios ha designado la oración para nuestra humillación. No, yo no soy Dios. Tú sí lo eres, y porque tú lo eres, mírame, ayúdame, examíname, cámbiame. No solo examíname, no solo déjame ver en lo que estoy mal, sino ayúdame a cambiar, guíame hacia el camino eterno. La oración nos hace reconocer su belleza, su majestad, y produce en nosotros el conocimiento de nuestra nulidad e indignidad. Eso es lo que hace la oración: reconocer quién es Él y reconocer quiénes somos nosotros. Dios ha designado la oración para el ejercicio de nuestra fe. Por eso dice este punto: crecer en la gracia. Dios ha designado la oración para el ejercicio de nuestra fe. Ven cómo no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios en su misericordia dio un medio extraordinario para nosotros crecer en la fe. Miren el amor de Dios. Miren el extraordinario amor de Dios. Decía nuestro hermano este ejemplo del alfarero con la arcilla. Mis hermanos, la oración es un medio por el cual Él también nos moldea a su imagen, moldea su carácter en nosotros. La oración es un medio también a través del cual nos está conformando a la estatura del varón perfecto, ahorita lo vamos a ver, Cristo Jesús, que nos dio ejemplo de oración. La segunda persona de la Trinidad nos enseñó a orar. La segunda persona de la Trinidad, la cual alguno pensaría, pues es Dios hecho hombre, Él no necesita oración. Por Dios, que nos enseñó a orar, que nos enseñó a depender de la oración, del Padre a través de la oración. Entonces, aún las oraciones pequeñas de nuestra vida podemos ver cómo nos ayudan a crecer en la fe y en gracia. ¿Por qué más ha determinado Dios que oremos? En tercer lugar, Dios ha designado la oración para que encontremos en Él las cosas que necesitamos. La pregunta a este punto es: ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Una vez más, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En Mateo 6:8 vemos: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces,
Puede surgir una vez más la misma pregunta: ¿para qué orar si Él ya lo sabe todo? ¿De qué sirve que yo me presente ante Dios y le diga lo que ya sabe? ¿De qué sirve que yo le presente mi necesidad si Él ya la conoce? Bueno, además de todo lo que ya hemos dicho, la oración no tiene por objeto informar a Dios, mis hermanos. Esto se refiere a este punto, porque Él sabe de las cosas que tenemos que necesidad, porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Malo sería que no lo supiera. Malo sería que nosotros tuviésemos que informarle a Él de lo que necesitamos. Porque eso de entrada no lo haría Dios. Hablábamos hace un momento de esa soberanía, de ese todo conocimiento que en lugar de hacernos pensar que para qué oramos nos debe de incentivar a la oración. Bueno, también este atributo de Dios, que lo conoce todo y que sabe de lo que tenemos necesidad, también debe de incentivarnos a la oración. ¿Por qué? Porque reconocemos quién Él es, reconocemos que Él lo sabe, reconocemos que Él lo sabe todo. Malo que no lo supiera. ¿Para qué orar a un Dios que no lo sabe? ¿Para qué orar a alguien que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que yo necesito? No. Esto también este es un elemento que le da la confianza a Juan de escribir esto. Esta es la confianza que tenemos, porque Él lo sabe todo, porque podemos tener confianza porque Él lo sabe todo y Él sabe de qué tienes necesidad. Entonces la oración no tiene por objeto informar a Dios como si Él no supiese las cosas, sino es para reconocer que Él sabe lo que necesitamos. Es una confesión de la conciencia de nuestra necesidad. Es para, una vez más, mis hermanos, la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros. Dios sabe de qué tiene necesidad, pero yo no. Yo creo saber de qué yo tengo necesidad. ¿De qué? Señor, una camioneta, pues. Y Señor, dame una camioneta para poder meter a 15 hermanos ahí y llevarlos a la iglesia. Y cuando tiene la camioneta se olvida de los 15 hermanos y ya no lleva a nadie. Entonces, nosotros creemos saber de qué tenemos necesidad. La oración no es para cambiar a Dios, no es para informar a Dios, es para cambiar nosotros. ¿De qué tengo necesidad? Nosotros pedimos muchísimas cosas de las cuales no tenemos necesidad. No pedimos por más amor por nuestro hermano, no pedimos por sabiduría, como lo dice Santiago. Ustedes piden y piden mal y no tienen sabiduría porque no la piden. Entonces, mis hermanos, usted va entendiendo por qué orar. O sea, no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros, es para crecer en la gracia. Por eso el punto dice: ¿por qué oramos? La oración para que encontremos las cosas que necesitamos, pero la gran pregunta es: ¿qué necesitamos? Esa es la gran pregunta. Dame más amor por mi hermano, dame más amor por mi esposo, dame más amor por mi esposa, dame más amor por mis hijos, dame más amor por los de la iglesia, dame más amor por tu obra, dame más amor para servirte, ayúdame a aprender más de tu palabra, dame más amor por tu palabra. No, el ser humano no suele orar por eso. El cristiano no suele orar por eso. Suele orar por lo que él cree que necesita. Pero no, la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando vamos a la tienda y nuestro hijo ve los dulces? Yo he visto este ejemplo en mi hija. Vamos a la tienda, vamos al centro comercial y se planta y está viendo algo así, ¿no? ¿Qué le decimos? O sea, a lo mejor como padres notamos eso y ¿qué quieres llevarte? Pero ¿qué le decimos? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Pídeme. Ten la confianza de acercarte a mí y decirme: papi, mami, ¿puedo? ¿Me das esto? ¿Se me antoja esto? No lo sé. En el sentido, este ejemplo es en ese sentido. Nosotros como padres ya sabemos lo que Él quiere, porque conocemos a nuestros hijos, ya sabemos lo que Él quiere, pero ¿qué queremos? Más allá de lo que anhelamos que nuestro hijo se acerque es en esa confianza y diga, en esa confianza decirnos lo que Él quiere. Bueno,
Nuestro Padre Celestial sabe las cosas de las cuales tenemos necesidad, pero Él quiere que nos acerquemos en confianza a Él, pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, oramos, y creo que hemos comprendido que oramos porque Dios nos manda a orar y porque es el medio que Dios ha puesto para adorarlo, para reconocerlo, para exaltarlo, para que nosotros crezcamos en gracia y para que nosotros tengamos las cosas que pedimos aun cuando Él las sabe, pero nosotros tenemos que aprender a pedir bien. Entonces oramos porque Dios nos manda a orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando se acuerdan. No, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en la oración. Orar siempre y no desmayar. Jesús, el mayor ejemplo de nuestro andar, el Hijo de Dios, el soberano de la creación, el que sostiene la creación con la palabra de su poder, el verbo hecho hombre, ese verbo del cual habló y el verbo andaba sobre las aguas y creó. Ese Jesús nos enseñó a orar y fue el mayor ejemplo de oración. Podemos dar muchos versos, pero Marcos 1:35 vamos a dar uno. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Antes de la elección de sus discípulos, Él oró. Antes de todo lo que Él hiciera, Él oró. Antes de ir a la cruz, Él oró. ¿Jesús obedecía? ¿Jesús obedecía? Sí. ¿Y nosotros? No, esa no me la responde. Ya dejamos en claro que la oración no tiene el objetivo de alterar el propósito de Dios ni de moverle a formar otro propósito nuevo. Bueno, y ante esa respuesta, y nosotros debemos obedecer, debemos orar. Todos nosotros, mis hermanos, debemos hacerlo. Pero Dios ha decretado que ciertos acontecimientos tengan lugar a través de los medios que Él ha designado para su cumplimiento. Voy a decir esto para no perder la idea. Ya dejamos en claro que la oración no tiene el objetivo de cambiar los propósitos de Dios. Pero Dios, en esos propósitos eternos, ha designado la oración y ha decretado que ciertos acontecimientos y propósitos que Él designó no sucedan a menos que sea por medio de la oración. Dios ha designado ciertas cosas, pero ha designado los medios para que eso suceda y eso acontezca. La predestinación. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, pero para que esos predestinados vengan a Cristo, ¿qué se necesita? ¿Qué Dios determinó para que eso pase? Pues ¿para qué predicamos si ya los predestinó? De todos modos se van a salvar, ¿no? No, Dios designó los medios por los cuales eso va a suceder y fue a través de la locura de la predicación, del evangelio. No va a suceder de otra manera. Dios designó los medios. Bueno, la oración es otro de estos medios que Dios ha designado para que lo que Él ha decretado acontezca. Aún las plegarias de su pueblo están incluidas en sus decretos eternos. Vamos a dar algunos ejemplos de esto. Dios le había dicho a Elías que enviaría lluvia después de la gran sequía que hubo en la región. Y esto no impidió que Elías orara por lluvia. Esto lo vemos en Primera de Reyes 18. Y Elías pudo no orar. Hubo sequía en la región. Posteriormente vemos estos milagros que Dios hizo a través de Elías, multiplicando la harina en la casa de esta mujer. Está la sequía en la región. Y Dios ya le había dicho a Elías que iba a llover. Elías pudo haberse sentado tranquilo y haber dicho, pues ya tú ya dijiste, Dios, pues venga, ¿no? Venga, Señor, da la lluvia que prometiste. Pero no, dice que Elías oró por la lluvia y llovió. No fue por la oración que él hizo, así como Señor, pues como que ya te pasaste, ¿no? Ya que llueva. No, él oró a Dios por su promesa, por lo que Él había decretado. Daniel,
entendió por los escritos de los profetas que la cautividad debía durar 70 años. Pero cuando estos 70 años se cumplieron, ¿qué pasó? Daniel 9, 2 al 3. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Yo Daniel escudriñé las escrituras, por si acaso también tenemos que hacerlo y miramos el ejemplo en Daniel. Yo escudriñé lo que decía y lo que dijo Dios al profeta Jeremías, que esto que está pasando al pueblo de Israel, nos está pasando, duraría 70 años. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No fue cualquier oración. Yo fui a las escrituras, vi lo que el profeta Jeremías dijo de esta situación que estamos viviendo, que serían 70 años. Pues, Señor, ya pasaron 70. Pues empiézanos a liberar, ¿no? No. Y no fue cualquier oración, no fue así, Señor, te damos gracias, como nosotros oramos por los alimentos ya con oraciones mecánicas, no fue estas oraciones, y por si acaso no hay que hacer eso. Nuestras oraciones no tienen que ser mecánicas, no tienen que ser así. No fue una oración así de Daniel. Señor, pues tú prometiste que nos liberarías en 70 años, en el nombre de Cristo Jesús, amén. No fueron oraciones así, no fue así. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, Daniel vino a Dios dolido en su corazón por lo que el pueblo de Dios estaba pasando, por lo que ellos mismos estaban pasando. Y oró, Señor, cumple tu promesa, tú prometiste esto, Señor, y sé que tú eres fiel a tu promesa. Él oró de esta manera. Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero una vez más, ¿cuál es el fin que yo espero? Sanidad, riquezas, sanidad en mi enfermedad. Esas no son las cosas que Dios prometió darnos. Si Dios no estamos diciendo que Dios no pueda sanar, no estamos diciendo que Dios no haga milagros, no, claro que Dios lo hace, pero solo si eso está en la voluntad de Dios. Solo si eso está en la voluntad de Dios. Pero aun si así no fuera, Él nos va a dar el fin que esperamos, porque esa fue la voluntad de Dios. Y nosotros debemos alinearnos a su voluntad. Y después de esto que Jeremías dice, no dice, no hay necesidad de que me pidas estas cosas. O sea, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y no es necesario que vengas a mí, o sea, si yo lo sé, yo te lo voy a dar. Así que no vengas, no es necesario. No, mira lo que dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Wow, o sea, Dios ha determinado cosas hermosas para nuestra vida, gloriosas, maravillosas y preciosas, que nos las ha de dar a través de nosotros venir a Él, de invocarle, no porque Él no sepa, sino porque yo tengo que aprender a depender en Él, a depender en oración de Él. Nuestros clamores no pueden alterar la voluntad que Dios ha determinado. Pablo, otro ejemplo, 2 Corintios 12, 9, 10, y me ha dicho, bástate mi gracia te es suficiente, yo te soy suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, Pablo responde, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Fue contestada la oración de Pablo de quitarle ese aguijón? Podemos inicialmente decir que no, pero mis hermanos, cambiemos nuestra perspectiva de la oración. ¿Fue contestada la oración de Pablo? Sí. Sí, no como él había deseado, el aguijón no, pero le fue dada gracia para soportarlo. Wow. O sea, ¿fue contestada la oración de Pablo? Sí, porque él
pudo decir de buena gana. O sea, no me fue contestada la oración que yo pedí. Estamos diciendo, no estamos diciendo ya no pida por sanidad, hermano. No, podemos orar a ese Dios poderoso que Él puede hacer milagros y creemos que Él puede hacerlo, pero que no sea conforme yo quiero, sino conforme tú. Y a Pablo no le fue quitado ese aguijón. A Pablo no le fue quitado, pero su oración fue respondida. ¿Por qué? Porque él recibió la gracia para soportar esa prueba. Él recibió esa gracia que le llevó a decir, por lo cual, por amor de Cristo, pues me deprimo y voy a estar todo triste porque no me respondió, porque yo oré a Él y no me dio lo que... No, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. De buena gana me gloriaré más en esto. ¿Su oración le fue respondida? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Pablo estaba alineada a la voluntad de Dios. Y cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, nuestras oraciones son respondidas. La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros. Orar es presentarme ante Dios, contarle mi necesidad, encomendarle mis caminos y dejar que Él haga según su voluntad. De esta forma someto mi voluntad a la de Él, no a la de nosotros. No se haga mi voluntad sino la tuya. Spurgeon decía, la oración es una gran cosa, pero no es la oración de todo el mundo la que es escuchada, sino aquel que tiene la vida de Dios en él. Sus peticiones le serán concedidas porque el Espíritu Santo lo moverá a pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquel que está en Cristo, es lo que Juan está diciendo prácticamente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos. Ahora, cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, Dios mismo que habita en nosotros, nos lleva a pedir conforme a su voluntad. El designio de la oración no es para que Dios altere su voluntad, sino para que se cumpla en la hora y manera perfectas que Él ha establecido. Así es, mis hermanos, es por haber prometido ciertas cosas que podemos pedirlas en plena certidumbre. Por eso la pregunta sigue siendo, ¿cuáles son las cosas que necesitamos? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Cómo saber lo que yo tengo que pedir a Dios? Tengo que venir a su palabra para conocer qué es lo que yo puedo pedir. Es necesario que Él llene nuestros corazones de sus pensamientos. ¿Y cómo va a llenar nuestros corazones de sus pensamientos? Por su palabra, escudriñando su palabra, leyendo su palabra. Hay cosas que Dios soberanamente ha dicho que no nos dará a menos que oremos. Tenemos aquí el ejemplo de Santiago 4:3 que hablamos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso la gran pregunta que decimos, ¿qué es lo que necesitamos? Es que si pides, si oramos, a veces el problema no es no orar, sino que oramos mal para gastar en vuestros deleites. Dios dice no tienes lo que pides porque no pides, y cuando pides, lo pides mal. Dios ha establecido una relación entre la oración y la soberanía de Dios. Entonces, en esta relación entre la oración y la soberanía de Dios, cómo descubrir la voluntad de Dios, que aquí dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, esa es la relación entre la soberanía y la oración de Dios. Pero ¿cómo descubrir? Leyendo su palabra. Así, mis hermanos, saboreamos la voluntad, la bondad y la maravillosa bondad de nuestro Dios, lo bueno que Él es. Los padres hacemos esto con nuestros hijos, como el ejemplo que acabamos de dar. Mis hermanos, cuando mi suegra falleció, nosotros pedíamos ciertamente por sanidad a ella. Nosotros pedíamos que Dios le restaurara su salud. Y no fue así. El cáncer la terminó en 1 año. Pero al ver que eso fue lo que Dios usó para traerla a sus pies, no hubo mayor respuesta de oración incomparable que fuera
paz a nuestro corazón de saber que ella ahora está en la presencia de Él. Que si la hubiese dejado, no sabemos dónde ella estaría. Los planes de Dios son perfectos, aun cuando no recibimos la respuesta que nosotros queremos. Pedir algo a Dios en el nombre de Cristo ha de estar necesariamente de acuerdo con lo que Cristo es. Pedir algo a Dios en el nombre de Cristo ha de estar necesariamente de acuerdo con lo que Cristo es. Pedir en el nombre de Cristo, mis hermanos, no es una fórmula mágica, no. Pedir a Dios en el nombre de Cristo es como si Cristo mismo fuera el que estuviera pidiendo. Y es la manera en la que nosotros debemos orar. Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso es de Dios. Eso es de Dios, y gloria a Dios que es de Él. Gracias a Dios que es de Él y no de nosotros, porque si fuera de nosotros sería un desastre. Cuando nuestra voluntad está alineada con la de Dios, nuestras oraciones son respondidas sí o sí. Quizás la respuesta no fue la que pedimos, pero cuando aceptamos que fue la voluntad de Dios, nos sentimos plenos y le podemos adorar porque nuestro corazón late con el de Dios. Y por lo tanto, lo que Él quiere ahora se ha convertido en lo que nosotros queremos. Porque nuestra voluntad está alineada con la de Él. Pero no recibiste tu respuesta. No, sí la recibí. Porque recibí la gracia para poderla soportar. Porque a través, aun cuando Dios no me haya dado esa respuesta, Él me está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él está formando el carácter de Cristo en mí. Y qué mejor que eso queremos. Con esto concluyo, mis hermanos. En la noche antes de la crucifixión, Jesús experimentó y enfrentó algo que ninguno de los suyos ha enfrentado jamás y enfrentará jamás. En su humanidad aún era algo, en la humanidad de Cristo, eso que Él iba a enfrentar, la cruz del Calvario, la muerte, pero sobre todo la ira de Dios por el pecado sobre Él, era algo completamente desconocido para Él mismo. Marcos 16:36, la oración de Cristo Jesús en el Getsemaní. Jesús decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Mis hermanos, ¿se imagina Cristo Jesús derramando su corazón de esta manera? A Dios hecho hombre: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. En el Antiguo Testamento ya hemos visto, la copa representa la ira de Dios sobre los pecadores. Eso es lo que representa la copa. Si vamos a pasajes del Antiguo Testamento, la copa de ira representa el castigo de Dios justo sobre el pecador. Bueno, esa copa de ira que tenía que ser sobre el pecador iba a caer sobre Cristo Jesús. La ira de Dios iba a caer sobre Cristo Jesús. No fue el sufrimiento físico a la cruz lo que llenó el alma humana de Jesús de ese terror, mis hermanos, porque era terror, sudó gotas de sangre. No fue cualquier cosa. Fue saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de los siglos. Y no solo de los siglos pasados, antes de Cristo, sino de los siglos venideros. Tu pecado, mi pecado. Eso fue lo que llenó el corazón de terror de Cristo Jesús en su humanidad, que en pocas horas Él tendría que cargar el peso de la ira de Dios sobre sus hombros, sobre sí, de esa ira de Dios acumulada por tu pecado, por mi pecado. Él nunca experimentó lo terrible que causa el pecado. Él nunca experimentó eso, ese sentimiento de culpa, esas ganas de venganza por transgredir la ley moral de Dios. Él no experimentó eso, mis hermanos.
por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono de su padre. Iba a experimentar esa ruptura de esa comunión con Él y dice la palabra de Dios que hacerse ofrenda por el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por nosotros fue hecho pecado, como si Él hubiese sido el que pecó. Él no pecó, yo no estoy diciendo eso, pero cargó nuestro pecado, nuestro castigo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos presentados como si no hubiésemos hecho nada delante de Dios. Wow. Eso llenó el corazón de terror de nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado, cada mentira, cada adulterio, cada robo, cada egocentrismo, cada egoísmo, cada falta de perdón de aquellos que han pecado matando a alguien físicamente, pero también aquellos que han pecado matando a alguien en su corazón, aquellos que han fallado a sus esposos, a sus esposas. Cada pecado, mis hermanos, Él lo cargó sobre Él, fueron descargados sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos. Aquel que esté sin Cristo va a morir en el infierno eternamente, va a sufrir el infierno eternamente. Bueno, Cristo Jesús, y justamente Cristo Jesús cargó sobre Él el infierno que le tocaba a millones de personas. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar ese peso del castigo? ¿Y por qué? Para que tú y yo no vivamos ese infierno. En su humanidad Jesús suplica de una manera indecible, sudando gotas de sangre: si es posible, pasa de mí esta copa. Hebreos 5:7 describe esta súplica: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue contestada la oración? Sí, porque su voluntad estaba alineada con la del Padre. En su humanidad rota completamente, busca alguna otra alternativa a Cristo Jesús para que la misión se cumpliese. Y aunque muchos pueden sorprenderse de esto que Cristo Jesús estaba pidiendo, mis hermanos, de verdad, no deberíamos de sorprendernos. No deberíamos de esperar de otra cosa de alguien tan puro como Jesús, alguien que no había experimentado nada sobre el pecado. Era algo nuevo para él. Mis hermanos, nosotros vamos a experimentar subirnos a una rueda de la fortuna y nos ponemos mal. Imagine esto. En Cristo Jesús, John MacArthur dice: la súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, ni mucho menos de que no fuera Dios, de que no fuera divino, de que no fuera la segunda persona de la Trinidad. No. Sigue diciendo: sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpabilidad de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de este modo, habría surgido dudas sobre su santidad absoluta. No, su reacción no fue extraña, su reacción no fue señal de debilidad, su reacción mostró la santidad de nuestro Señor Jesucristo. No había otra manera. El pastor Sugel dice lo siguiente, y meditemos en esto: si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. No habría salvación para nadie, porque todos habríamos tenido que enfrentar el justo castigo de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, a Él lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso debemos estar agradecidos con nuestro Señor de haber orado: no sea como yo, sino como tú quieras. Por eso debemos estar agradecidos que en su anhelo humanamente
Él quería, obviamente, como lo hemos visto ya, que fuera, tal vez hubiera ese otro camino. Pero Él dijo, no, mi voluntad está alineada a la tuya. ¿Respondiste mi oración? Sí, porque, como lo dijimos, cuando nuestra voluntad está alineada a la de Dios, nuestras oraciones son respondidas sí o sí. Quizás la respuesta no fue la que pedimos, pero cuando aceptamos que fue la voluntad de Dios porque está alineada, nos sentimos plenos, le podemos adorar como Pablo lo hizo, porque nuestro corazón late con el de Dios y por lo tanto lo que Él quiere es lo que yo quiero. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús, porque todo esto que hemos visto se resume en esa oración que Cristo Jesús hizo en ese huerto del Getsemaní, donde fue terriblemente angustiado nuestro Señor Jesucristo, no por el temor a la muerte, sino por el peso del pecado de miles de infiernos que nosotros merecíamos y que cayeron sobre Él. Y nuestra vida cristiana, todos estos temas que hemos visto, todo lo que hemos de vivir, se resume en esa oración: no sea como yo, sino como tú. Porque si tú no hubieses orado así, si tú hubieses querido hacer tu propia voluntad y no la del Padre, probablemente mucho de eso, Señor, como decía el pastor Sugel, el cielo estaría vacío y el infierno lleno. Oh Dios, pero gracias por Cristo Jesús, que se entregó tomando nuestro lugar para darnos eterna salvación, para que nosotros no padeciéramos ese castigo eterno. Dios, oh Dios, gracias. Dios, tú sufriste, cargaste en Cristo Jesús, y Cristo Jesús sufrió el infierno que yo merecía. Y si cada uno de nosotros ponemos nuestro nombre ahí, Cristo Jesús sufrió el infierno que merecíamos. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no agradecerte por estos medios que tú nos has dado, como la oración, para cambiar nuestro corazón y moldearnos como el alfarero al barro? Señor, gracias. ¿Cómo no rendirnos a ti completamente, Señor, para darte honra y gloria, oh Dios? Gracias, Padre. A ti te honramos, a ti te adoramos, a ti te glorificamos, oh Dios. Y queremos rendirnos a ti por completo. Y aquel que ha escuchado esto, que está sin ti, Señor, que pueda venir a ti, reconociendo que merecía él el infierno, ella el infierno, y que por amor tú cargaste en tu Hijo Jesús ese castigo, tomando nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Y no quedaste muerto, sino que resucitaste, oh Dios, a tu Hijo Jesucristo, y nos resucitarás contigo en el día en que hemos de ir a tu presencia, Señor, a tu cielo, a la eternidad, oh Dios. Gracias, Padre, por tu obra perfecta en Cristo Jesús, dada a nosotros que no la merecíamos, y presentarnos justos ante el Padre por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria.